7 de la mañana, 5 minutos. 7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos a esta hora al señor ministro de Defensa, quien en las últimas horas se reunió con el embajador encargado, el embajador en funciones en Colombia, el señor John McNamara. Ministro, gracias por estar con nosotros. Juan, muchas gracias a usted por esta llamada, para permitirle hablar a todos quienes nos escuchan, especialmente a los colombianos. ¿Cómo le fue con el embajador? La verdad, muy bien, una reunión supremamente productiva. Ahí reafirmamos que estas relaciones que llevan décadas nos han permitido volvernos más fuertes como naciones para enfrentar una amenaza común, que es el narcotráfico. Ahí revisamos diferentes estrategias que estamos avanzando y también qué capacidades es necesario reforzar. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con seguir avanzando en las capacidades antidrones, en capacidades de mayor tecnología, que nos permitan también acceder a ciertas capacidades que son de vanguardia y que nos van a mejorar la capacidad de nosotros. El otro elemento también que hablamos es que vivimos los mismos valores entre ambas naciones, que son valores democráticos, que es la libertad también, y que son fundamentos del respeto y de la acción eh, interoperable entre ambas naciones. Tercero, que Colombia no solamente combate el narcotráfico aquí a nivel de nuestro territorio, sino también que exporta capacidades para que las demás naciones lo puedan hacer con mayor efectividad, especialmente naciones del Caribe, de Centroamérica. Nosotros entrenamos a muchas naciones en mejores prácticas en la lucha contra el narcotráfico. Y la última es que debemos seguir manteniéndonos muy firmes, muy fuertes, para que ganen las naciones y pierdan los criminales. Le hago una pregunta que recoge algunas inquietudes relámpago de los oyentes. Mientras se nota una tensión muy fuerte entre el presidente Petro y el presidente Trump con todo lo que ha pasado, a nivel diplomático está trabajando el ministro de Defensa de Colombia con el embajador de Estados Unidos. Al respecto, por ser un tema tan sensible, Juan, todo lo que tenga que ver con las relaciones exteriores, en este caso, las maneja el señor presidente de la República o la Cancillería. Como ministro de Defensa puedo mencionar el enfoque, la persistencia que hemos tenido para incrementar aún más la afectación al narcotráfico. 2.700 toneladas en este gobierno se han incautado. Eso equivale a casi un poco más de 26.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores. Pero también se ha afectado la infraestructura de producción. Más de 17.000 infraestructuras de producción. Este año ya llevamos un 24% más si lo comparamos con el año anterior. Y la tendencia también de la producción de cultivos, pues prácticamente llegó casi que a cero, mientras que en el 2021, por ejemplo, se incrementó en un 43%. La cifra que en este momento, aunque no ha salido pública, es que vaya a ser alrededor de apenas un 3%. Claro, lo ideal es que se reduzca y creemos que confiamos en lo que estamos haciendo este año, que se van a sustituir economías ilegales, cultivos dedicados a esto en unas 30.000 hectáreas. Creo que vamos a ver el impacto favorable en la reducción de los cultivos y también en la afectación de los insumos que se producen o que se emplean para la producción de narcotráfico. Ministro, le pregunto por una gran preocupación que hay hoy en Bogotá. La defensora del pueblo ha vuelto a presentar una alerta temprana a la Defensoría acerca de la presencia en expansión de Frente Urbano del ELN y ha referido 8 localidades de la ciudad de Bogotá. Ha dicho Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Santa Fe. Muy grave. ¿Qué información tiene usted sobre eso y cómo van a reaccionar las autoridades para defender a los bogotanos? El ELN es una organización cuyo ADN, cuya neurona es simplemente el mal, es el terrorismo.
Recordemos hace unos años donde colocaron ese atentado terrorista contra nuestra Escuela General Santander y como la han puesto en diferentes lugares del territorio nacional y buscan afectar principalmente a la población para generar ese terror que se multiplica aún más a través de la difusión en las redes sociales. Nosotros ya hemos tomado unas medidas preventivas, ya conocemos, digamos, de las intenciones que tienen estos criminales y activamos un centro integrado de información de inteligencia contra el terrorismo, priorizando en las áreas donde podría estar este grupo criminal intentando hacerle daño. Esta amenaza o estas amenazas vienen, no son de ahora, por lo menos desde inteligencia nosotros hemos trabajado, pero hay cosas que de inteligencia o de investigación no se pueden ir difundiendo, pero eso ha permitido evitar cualquier afectación aquí a nuestra capital de la República y a otras ciudades. La clave aquí es que nos unamos absolutamente todos. Por eso ofrecemos recompensa hasta 200 millones de pesos que nos permita anticiparnos con información frente a cualquier atentado terrorista. Claro. Y hago una invitación a la ciudadanía que nos dé información. Ministro, buenos días, pero veo que Buenos días. coincide, le saluda William Calderón, ¿coincide Gracias. usted con la defensora del pueblo? Es decir, hoy podemos asegurar que el Ministerio de Defensa confirma que sí hay ELN en Bogotá. Yo puedo confirmar que el ELN es una amenaza que siempre estará intentando afectar a los Ministro, ciudadanos. Y una de esas, puntualmente, es que siempre ha sido una amenaza. La pregunta concreta es, ¿hay o no ELN en Bogotá? la respuesta concreta es una amenaza para todos los colombianos y esa es la respuesta que hoy como ministro de Defensa y una de esas ciudades que tienen en la mira es Bogotá. Ministro, volviendo al tema del narcotráfico, el presidente Petro ha advertido que reaccionaría Colombia en caso tal de que se dé un bombardeo en tierra contra objetivos del narcotráfico en Colombia o en Venezuela. ¿Cómo responderían las fuerzas militares de Colombia si, como todo pareciera indicar, el gobierno de Donald Trump lanza ataques en tierra a objetivos del narcotráfico en Colombia o en Venezuela? Como lo mencioné, pues es un tema supremamente sensible que se referirá al señor presidente de la República o la Cancillería. En lo que respecta a nosotros como Ministerio de Defensa es cumplir cabalmente lo que dice la Constitución y la ley. Y en ese sentido es enfocar todo el esfuerzo para neutralizar las amenazas que tenemos aquí en el territorio. Si llegase a ocurrir algún ataque que llegara a realizarse, no sé, en Venezuela o en otro sector, pues ya será una reacción que digamos que se pronunciará el señor presidente de la República. Lo que creemos es que si llegase a ocurrir algo de ese tamaño, pues hay una afectación en temas, muy seguramente podría generarse alguna migración o algunos grupos criminales intentar pasarse hacia Colombia. Nuestra misión ahí es atacar absolutamente todos los grupos criminales en nuestro territorio colombiano, pero yo no, ni me quiero referir a un tema tan sensible y tampoco quiero generar hipótesis o hablar con hipótesis al respecto de algo que no ha sucedido. Nosotros seguimos, como lo mencioné al inicio de esta entrevista, una relación supremamente fuerte con los Estados Unidos y con las demás naciones para combatir el narcotráfico. Los grupos criminales, ministro, que se la pasan entre Colombia y Venezuela protegidos, entre otras, por el régimen de Maduro sin ningún problema, como lo demuestran varios informes de agencias de inteligencia internacionales. Pero yo le quiero preguntar, ¿es que esta es la primera vez que el gobierno colombiano se anticipa con una cifra sobre el crecimiento de cultivos a las mediciones de la Casa Blanca y de Naciones Unidas? Y usted lo refería en una respuesta anterior, igual que el presidente, 3% de aumento el año pasado. ¿De dónde sale esa cifra, ministro? De la evaluación comparativa que hacen aquí a través del Ministerio de Justicia, de la evaluación que hace el gobierno colombiano antes de que se publique el informe oficial por parte de las Naciones Unidas. El presidente ha sido claro y nosotros pagamos además por ese estudio. Ha sido claro que en el informe anterior, por ejemplo, en la mancha que se ve ahí en el mapa, pues aparecen unas hectáreas
que hace 3 años ya no existen. Pero eso no significa que pues, la cifra cambie, pero sí geográficamente da a entender que prácticamente estuviera extendido el cáncer en toda Colombia. Una vez se apruebe por parte de Colombia esa validación o se valide ese estudio, se publicará por parte de la ONU y ahí sabremos oficialmente cuál es el resultado. Nosotros paralelamente hemos ordenado, que tenemos también la capacidad, aplicando la metodología, obviamente necesitamos invertirle algunos recursos, hacer también nuestro propio informe. Es que nosotros también nos podemos medir y hacerlo más rápido, más periódicamente, de tal manera que podamos controlar este cáncer con mayor efectividad. Pero, ministro, vamos a quedar entonces en un escenario en el que hay un debate sobre las cifras, porque cómo se hacen las mediciones de los cultivos ilícitos de Naciones Unidas y de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Casa Blanca, a partir de imágenes satelitales en tiempo real. Yo no sé si entonces vamos a quedar en un escenario en el que el gobierno colombiano cuestiona la forma en la que Naciones Unidas hace el informe y pone su cifra y se anticipa además seguramente para controvertir. Y entonces, ¿a quién le creemos con la cifra de los cultivos ilícitos? Las Naciones Unidas reconoció que hubo un error en la medición, en la presentación de los datos, por lo menos del año pasado, y por ello es que se está haciendo esta revisión, para que los diferentes países que dan información para dicho informe, pues validen las cifras respectivas. Cuando salga el informe, ya ese será el informe oficial y nuestra labor es, independientemente del informe, lograr la reducción efectiva de los cultivos de droga aquí en Colombia. Y lo que buscamos también es que no se repitan errores que han cometido los informes y que la misma ONU lo reconoció. Señor ministro, con los buenos días, si bien las comparaciones suelen ser odiosas, a veces sirven como referencia. Desde ayer estamos viendo imágenes en Brasil, un operativo con 2.500 uniformados contra una delincuencia, contra un grupo criminal en Río de Janeiro. Y al margen de una polémica que pueda surgir por el uso de la fuerza y el número de víctimas, se nos ocurre pensar, tal vez de forma inocente, ¿por qué en Colombia no vemos operaciones de esa magnitud? Gracias, buenos días. Se me olvidó responder algo adicional en la respuesta anterior. El tema de la ONU también la mide no solamente con tecnología de imágenes satelitales, sino también con estudios de campo, yendo allá a terreno y recogiendo información. Respecto a la operación que vimos a gran escala en Brasil, pues aquí en Colombia también. Lo que pasa es que se nos olvida de alguna manera las operaciones que hacemos. Una de ellas es, por ejemplo, la operación Perseo en el Plateado, donde ingresamos y obviamente expulsamos allá a los criminales del corregimiento del Plateado. Y ahí se emplearon alrededor de unas 3.000 uniformados en todo lo que tiene que ver con configuración. Pero ya en la acción cinética interna, quirúrgica que se hizo, pues fueron comandos de fuerzas especiales. Y si hablamos de este año, en otra escala podríamos hablar del bloque de búsqueda, las operaciones que hemos hecho en Cali o recientemente en Pereira, donde logramos que prácticamente reducir drásticamente el homicidio y que el efecto que se tenga en la población se vea en la reducción de la mitad del periodo que lleva este mes desde que se activó ese bloque de búsqueda, 0 homicidios. Obviamente las condiciones allá son un poco diferentes que acá. Incluso allá donde ingresaron, pues se hablaba que no tenían ni siquiera gobernabilidad. Y nosotros también aplicamos la previsión quirúrgica. No me voy a adelantar de si esos 119 personas o 120 personas que murieron son más, si eran o no combatientes, no sabría en este momento. Pero nosotros aplicamos toda la contundencia. Es más, alguien diría, oye, ¿y por qué los otros países no bombardean como lo hace Colombia contra estos carteles del narcotráfico? Pues porque las amenazas también, el contexto es diferente. 7 de la mañana, 20 minutos. Gracias, señor ministro de la Defensa, por haber estado con nosotros esta mañana. No, Juan, a usted muy amable, y aquí es una invitación también a que nos unamos como nación. Estuve también el martes allá en Antioquia, en Yarumal,
revisando la situación de seguridad en ese hermoso departamento que tiene el 15% del PIB. Y mirábamos... Estaba Señor. muy angustiado y muy molesto el gobernador de Antioquia. Incluso hablamos con él al aire porque decía que lo habían dejado muy solo. ¿Cómo le fue? Ya que usted lo menciona, ¿cómo le fue y cómo van a hacerse presentes en Yarumal y en toda esa zona, señor ministro? Bueno, Juan, el Ministerio de Defensa bien sabe que no es solamente una persona. Hay una estructura que le permite estar desplegado en todo el territorio nacional de manera permanente. Hay brigadas, hay batallones, hay comandos aéreos, hay fuerzas navales, hay departamentos de policía. Y allá en Antioquia, 28.000 uniformados están para ese departamento, con diferentes capacidades, con más de 8.000 vehículos, aviones de combate. Es más, donde hemos desarrollado los bombardeos principalmente ha sido en Antioquia, los otros ha sido hacia el Guaviare. Pero el señor gobernador, claro, manifestaba esa inconformismo, esa percepción, por decirlo así. Y pues ahí se deja claro que él no está solo, Antioquia no ha estado sola, jamás lo estará, y por algo es que también nuestros hombres y mujeres han enfrentado con total contundencia, inclusive hemos perdido la vida de algunos para proteger a los colombianos y a los antioqueños. Ahí también manifestó el señor gobernador el tema de, digamos, llamaba la atención de por qué no se le atacaba igual a los otros grupos, al cartel del ELN y a las disidencias, y sí al Clan del Golfo. Aquí hay que hacer una precisión que se explicó en ese Consejo de Seguridad. Primero tiene que ver 3 factores. El tamaño. El 85% de los criminales que hay en Antioquia son del Clan del Golfo. El 10% de las disidencias y el 5% son del cartel del ELN. Entonces, proporcionalmente, pues uno diría, es más o menos la afectación. Y así ha sido. El segundo elemento tiene que ver con la temporalidad. Por ejemplo, hablando específicamente de las disidencias, de la estructura 18 y 36 que delinquen allá, hasta el 18 de mayo había cese de operaciones ofensivas contra estos criminales, estaban alineados con Calarcá. Es decir, en los 10 meses que va del año, pues en términos de tiempo, solamente en 5 meses y medio se ha podido adelantar una operación ofensiva contra este grupo criminal. Acción ofensiva que ha tenido resultados impactantes contra el 36 y contra el 18, que son en total 38 que se han utilizado. Y el tercer elemento tiene que ver con el modus operandi. Estos criminales de las disidencias tienden a estar de civil, a estar metidos en las casas, y como son pequeños, pues prácticamente se la pasan en zonas semiurbanas, no se ubican en campamentos, a diferencia del cartel del Clan del Golfo, que sí se ha ubicado en campamentos y por ello es que se ha hecho los bombardeos. 724 es la voz del señor ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez. Gracias por estar con nosotros, ministro. Juan, permítame agregar, espero un minuto solamente en el tema de Antioquia, que en ese consejo nos llamó la atención que la Defensoría, la Personería mencionaron que unos niños en una región, en un colegio, dijeron: cuando yo sea grande quiero tener plata y ser narco. Obviamente hay otros niños que quieren ser o militares o policías, pero nos llamó la atención eso. Si no hay oportunidades, no hay seguridad. Si no hay seguridad, no hay oportunidades. Nosotros hemos neutralizado ya en Antioquia un 23% más que el año pasado, pero por cada uno que neutralizamos salen 2 o 3. Entonces es un trabajo que debemos unirnos entre los gobernadores, alcaldes, todas las comunidades, todo el gobierno nacional, la fuerza pública, para erradicar de raíz el problema, porque lo contrario estamos simplemente como recogiendo agua con un balde roto. Muchas gracias. 7:25, recoger agua con un balde roto. Son las 7:25. Muy complicada la situación a esta hora en Bogotá. Ojo, bloqueos en Portal de las Américas, Biblioteca Tintal, Banderas, Mandalay, Américas y Avenida Boyacá, Marsella, Pradera, Distrito Graffiti,
Puente Aranda. Diana Alvarado. Sí, señor, mire, las estaciones y portal de Transmilenio, Juan, que usted acabó de nombrar, en